Muy buenos días, estamos aquí para tratar pues, el asunto que ha ocurrido a lo largo de estas semanas con el accidente aéreo en los Alpes franceses. Principalmente contamos con varios expertos y especialistas que nos van a abordar el tema de volver al trabajo tras sufrir un trastorno mental. Para ello contamos con Julián Esquerra, secretario general de AMITS, de Maribel Rodríguez, presidenta de FEACES Empleo, con Mónica Pereira, psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y con Eduardo García Camba de la Muela, que es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital La Princesa. En primer lugar, nos gustaría saber cuál es la opinión que tienen tanto psicólogo como psiquiatra sobre lo ocurrido en el accidente de avión de los Alpes y si padecer una depresión, que es lo que tanto se ha estado señalando que padecía el copiloto, si de verdad puede llevar a cometer un acto así. En sí mismo la depresión sola no provoca esas conductas. La mayoría de las personas que tienen depresión no son violentas ni cometen actos agresivos. De hecho, las estadísticas lo que dicen es que las personas con enfermedad mental cometen muchos menos delitos que las personas que no lo tienen. O sea, que no indica para nada un trastorno mental una conducta violenta. Eduardo. Sí, yo coincido con la opinión, es decir, que la delincuencia o la enfermedad mental no van unidas, ni mucho menos. Yo creo que este caso es un caso que ha tenido una gran repercusión mediática, por supuesto, por el impacto, por el país donde ha ocurrido. Si hubiera ocurrido en otro sitio, a lo mejor el impacto mediático hubiera sido menor, pero yo creo que no se puede vincular de ninguna manera a la enfermedad mental con este tipo de acciones. Acciones de las que, por otra parte, tenemos poca información, porque todo son especulaciones, ¿no? Y lo que pasó en la cabina, pues, en definitiva, no lo sabemos. Hay especulaciones en base a que esta persona había tenido antecedentes depresivos, que había consultado con equipos médicos, que el día anterior había consultado una página sobre suicidio, pero el secreto se lo ha llevado a la tumba de momento, ¿no? Sí, me gustaría comentar una cosa. Yo creo que es difícil aislarse de los habituales comentarios de los tertulianos, ¿no? Que parece que saben de todo y opinan de todo. Aquí vamos a hablar de cosas que son certezas. Los que somos médicos hemos tratado, yo no soy psiquiatra, pero soy médico, y hemos tratado infinidad de cuadros depresivos o cuadros de ansiedad, y desde luego la idea autolítica o el que se lleve hasta el final esas consecuencias, esas ideas, es realmente excepcional. Y querer vincular que un señor ha estado o estaba en tratamiento por una depresión sin más diagnóstico, que decir un cuadro depresivo sin etiquetarle con nombre y apellidos, es como decir pues, que tuvo la gripe y que la gripe ha provocado que por eso se ha suicidado. Es decir, vamos a ver, hay que ser un poco serios y por lo tanto no opinar de aquello que todavía no está muy en mantillas el subconocimiento, no se sabe qué es lo que pasó y por lo tanto hay que huir de los pronunciamientos que parece que son, bueno, a ciencia cierta, de muchas personas que opinan de todo y realmente saben de poco o de casi poquitas cosas y muy poquito. También se ha estado hablando mucho de la culpa o de la seguridad o de la aplicación que debería haber tomado la compañía aérea sobre la seguridad, ¿no? El control sobre sus trabajadores. Entonces, faltan filtros para que controlen la salud o las bajas, la reincorporación al trabajo en las empresas. Bueno, yo no conozco con precisión cuáles son los filtros que se hacen en las empresas. Yo estos días he hablado tengo amigos pilotos, amigas azafatas, y me han comentado un poco la situación. Entonces, claro, el filtro, siempre hay alguien que se puede saltar el filtro, aunque yo creo que los filtros que ponen las compañías aéreas, tanto en problemas de tipo psiquiátrico graves, como problemas médicos, como problemas de agudeza visual, como problemas de neurológicos, etcétera. Yo creo que son filtros importantes y se somete a estas tripulaciones a revisiones periódicas, pero bueno, siempre puede haber alguien que salte. Es decir, que yo creo que la certeza absoluta de que la conducta humana está controlada, la conducta humana nunca va a estar controlada. Evidentemente nosotros tenemos que seguir protocolos y de alguna manera poner en marcha los dispositivos, pero la posibilidad de que tanto si tiene trastorno psiquiátrico como si no lo tiene, de que en un momento determinado una persona tenga una conducta anómala,
pues eso es algo que es imprevisible, ¿eh? Vamos a pensar que esta persona no fuese un enfermo mental, en el sentido tradicional del término, sino que fuese una persona que quisiera vengarse contra la compañía, por ejemplo, que fuera una personalidad resentida, violenta, y que se hubiera sentido perjudicado por la compañía, ¿eh? Sin necesidad de ningún trastorno depresivo, ¿eh? Bueno, pues esta persona a lo mejor como forma de vengarse contra la compañía, pues le voy a hacer un gran daño a la compañía porque la compañía me ha tratado mal. Estamos hablando en plano absolutamente hipotético, pero quiero decir que los que trabajamos en la salud mental sabemos que la conducta humana no se puede ajustar siempre a unos parámetros rígidos. Siempre el hombre tiene capacidad de libertad para de momento dado saltarse todos los filtros, ¿no? Y eso muchas veces no es previsible. No es previsible. Y en la historia pues tenemos datos que nos hacen, tenemos personas que han ocupado cargos importantísimos en el mundo de la política y cuando se ha investigado su vida privada, pues tenía una vida privada pues absolutamente mejorable. Sí, pero por ejemplo, hay muchas personas, muchos pacientes que tienen una enfermedad mental, sí, y que en muchos casos silencian que tienen esa enfermedad por miedo a un despido, a una reducida de sueldo. Entonces, de verdad, se dejan llevar las empresas por esos estigmas, por esos estereotipos que van asociados a la enfermedad mental. Yo entiendo, ella va a ser la que más sepa de este tema. Sí. No, solo primero que estamos partiendo de que si seguimos diciendo que si tenía que haber más filtros, que pensamos que ha tenido que ver algo su depresión. Yo creo que no ha tenido nada que ver su depresión. Filtros, muchísimos, a mayor nivel de responsabilidad, mayor filtros, excesivamente filtros a veces, porque solo en el momento que aparece el mínimo síntoma de enfermedad mental se tiende a apartar a la persona, sin valorar si esos síntomas pueden estar afectando a su desempeño en trabajo, que en muchas ocasiones no lo están afectando, pero ella solo por el hecho de tener enfermedad mental ya hay un intento de apartarle y sobre todo de todo lo que suponga responsabilidad. Hay otras enfermedades que mantener el puesto de trabajo puede afectar a la responsabilidad. Pues una persona que está con un estado de tensión muy alta, pues puede afectarle a su equilibrio, puede afectarle al desempeño si está en un andamio subido, y sin embargo no se valoran esos riesgos. Pero en enfermedad mental ya se supone que el hecho de tenerla ya es un riesgo para el desempeño del trabajo. Y eso hace un efecto rebote. Si tú, en cuanto sepas que tengo una enfermedad mental, me vas a medir con otro baremo, no digo que la tengo. Y ahí sí hay un perjuicio hacia las personas con enfermedad mental en el ámbito laboral, que acaban no teniendo una segunda oportunidad o dentro de la misma empresa acaban teniendo una incapacidad laboral con 30 años, cuando realmente esa persona podía desempeñar ese puesto de trabajo. El hecho de esa enfermedad, habrá algunas que sí y otras que no. Hay que valorar en cada persona y en cada momento de esa persona. Sí, aquí estamos hablando de un puesto de trabajo muy específico, es alguien de cuya vida dependen muchas personas, porque esta persona, cogiendo un avión, lleva a 100 y pico personas bajo su responsabilidad y sí que hay muchos controles, pero a mí me gustaría aclarar que no se trata tanto de la etiqueta que tenga esa persona puesta como de qué sintomatología, que es un poco lo que tú estabas diciendo, qué sintomatología tiene esta persona que le pueda afectar en el desempeño de su trabajo. Por lo que yo he oído, hace 6 años que tenía una depresión diagnosticada. No sabemos lo que pasaba ahora. Sabemos que hace 6 años se le diagnosticó. La depresión, por suerte, es algo que se puede superar. Y no sabemos si este señor en este momento tenía sintomatología que pudiera ser, digamos, incompatible con el ejercicio de su trabajo. Y me refiero a sintomatología que los médicos o psicólogos que le hayan valorado pudieran ver. Quizás habría que darle una vuelta a cuál es el sistema, ¿no? De cómo se estaban informando de las bajas, cuáles son las causas, porque parece ser que este señor tenía una baja y no informó a la empresa. Pero todo esto, como vamos diciendo todo el tiempo, son hipótesis. Igual habría que mejorar ese sistema, ¿no? No sobre diagnósticos, sino sobre síntomas y conductas. Quizás eso sería mejor a la hora de ver si esta persona en su puesto de trabajo se ve afectada por esto que le ocurre. Y una cosa en relación a lo que pregunta Nuria, vamos a ver, yo creo que hablar de enfermedad mental es un error. O sea, enfermedad mental es un gran fondo de saco en el que caben muchas cosas. Hay trastornos importantes que producen unas graves consecuencias en los pacientes y hay infinidad de patología psicológico-psiquiátrica o del entorno, como lo queramos llamar,
que son compatibles con la vida normal, con la actividad laboral normal y con un desempeño habitual de sus funciones. Por lo tanto, no tenemos que tener esa prevención hacia la enfermedad mental, que yo creo que igual que se abrió en su día los psiquiátricos y se hizo la gran reforma de la psiquiatría en este país, pues ahora que empezar a plantear a la gente que ser un enfermo mental no es un estigma que va contigo y que puedes tener un trastorno de ansiedad o puedes tener cosas como una obsesión que no conducen a problemas laborales. Y luego, una cosa que sí que a mí me preocupa sobre este tema, lo de los controles o no controles. Realmente no es tanto el diagnóstico que tienes, sino qué estás haciendo con esa patología. ¿Estás siendo sometido, por ejemplo, a un tratamiento con psicofármacos que pueden ocasionar efectos secundarios incompatibles con el manejo de determinadas actividades, como puede ser la conducción, no solo ya de un vehículo, en este caso estamos hablando de un avión, pero hasta de un coche? Es decir, hay muchas cosas que habría que valorar. Eso es lo que tendremos que entrar. Pero no por el hecho de que una persona esté diagnosticado o etiquetado de un cuadro depresivo o que tenga un trastorno de personalidad con no sé qué o tenga una ansiedad crónica generalizada. No, es que eso no es motivo para estigmatizar o para apartarlo del mundo laboral. Nada de eso, porque hay tratamientos que además funcionan muy bien y, como se ha dicho perfectamente por los expertos, todos hemos conocido cuadros de depresión que han tenido un episodio y no han vuelto a tener nunca. Luego está el que entra y sale de la depresión o el que le tienes que mantener durante muchísimo tiempo, incluso años con tratamiento, pero que son compatibles con la vida. Con las acciones laborales. Bueno, yo vamos, es decir, que en este sentido, yo creo que son, claro, diferentes aspectos, ¿no? Por una parte es este hecho puntual, que es un hecho muy mediático y que de alguna manera produce una sensación de alarma social, de temor, de fobia a volar, etcétera, y que yo creo que es un hecho, es algo excepcional, es algo excepcional. Y es algo excepcional que puede surgir en una persona que incluso haya pasado los controles, ¿sí? Porque la conducta humana, vamos a decir que es imprevisible, es decir, que una persona en un momento determinado puede tener un comportamiento que sea totalmente errático y que no tenga nada que ver con su vida anterior. Y eso es una posibilidad que existe en la conducta humana, posibilidad evidentemente, afortunadamente bastante remota, pero esa posibilidad la puede tener un señor que dirija una central nuclear y que en un momento determinado pues decida que quiere reventar la central nuclear, o un conductor de un autobús de niños. Hay miles de profesiones que tienen mucha responsabilidad y que en un momento determinado, si esa persona tiene una conducta anómala, pues puede tener consecuencias verdaderamente muy lamentables. Lo que está claro, evidentemente, en todas las profesiones en las que el individuo pues maneja grupos de personas o maneja vehículos, pues evidentemente hay que pasar unos controles. Y yo creo que eso la normativa vigente y la normativa europea, pues de alguna manera, entonces, bueno, cúmplase la normativa y aplíquese. Pero en los trastornos mentales, claro, hay un componente, digamos, que es la subjetividad de la persona, del paciente, y que a diferencia de otras enfermedades médicas, donde yo puedo ver si este señor pues tiene el hígado afectado porque bebe alcohol o si tiene restos de drogas en sangre, los trastornos mentales están en la esfera subjetiva, y una persona puede decir que está muy bien y estar pasándolo fatal. Y entonces ahí es la pericia, evidentemente, del equipo que le valore, que evidentemente los psiquiatras y los psicólogos sabemos que lo que dice el paciente es una parte de la realidad. Nosotros tenemos que de alguna manera pues tratar de construir cómo es el mundo psíquico de esta persona, ¿no? Y eso es la experiencia tal y las pruebas que se hacen diagnósticas y de alguna manera pues el rodaje que uno tiene. Pero siempre existe la posibilidad de saltar. Pero yo no quiero quedarme en este asunto. Yo creo que aquí el problema es lo que esto contamina a las personas que tienen un trastorno mental. Las depresiones son muy frecuentes. La prevalencia de la depresión, prevalencia vida, es en torno al 20%. Es decir, que el 20% de la población en algún momento de su vida va a tener una depresión. Y son datos que hay algunos estudios que incluso dan cifras más altas. Entonces, lo que no podemos es demonizar
Y estoy hablando de la depresión, pero es que luego los trastornos de ansiedad tienen un porcentaje altísimo. Hay muchos problemas que están tipificados como trastornos mentales que son, con un tratamiento adecuado, permiten que esa persona haga una vida completamente normal, que pueda volver a su trabajo, que sea padre de familia, que cumpla con sus obligaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Y estas noticias a veces contaminan y crean una especie como de temor medieval al enfermo mental, como si el enfermo mental fuese una especie de personaje absolutamente siniestro, ¿no? Bueno, pues yo quiero recordar que hace 2 o 3 años en Noruega apareció un sujeto en una isla, no sé qué, y no era ningún enfermo mental, ni tomaba antidepresivos, y se cargó, no sé si a 100 personas. Bueno, eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que Noruega funciona mal. No, mire usted, es que de vez en cuando salta a la liebre, y eso en la historia de la humanidad, eso es así, y tenemos que estar preparados para ello. Pero lo que no podemos hacer es contaminar a todo un colectivo importantísimo de pacientes, que son personas absolutamente honorables y personas que tienen un nivel de responsabilidad fantástico y que cumplen con su obligación, y contaminarlos con la etiqueta de la enfermedad mental. Yo creo que eso es muy importante. Y ahí los medios de comunicación, yo creo que tienen una labor educativa y una labor de no estigmatizar al enfermo, ¿no? Porque esto, yo si no recuerdo mal, cuando a mí me dijeron que viniese aquí, se iba a hablar de volver al trabajo. Y a mí me interesa mucho la vuelta al trabajo. Y yo que veo muchos pacientes en mi consulta que están de baja y que tienen que volver al trabajo, muchas veces se encuentran con lo que yo llamaría como el doble reto, ¿no? El reto, por una parte, de tengo que superar mi trastorno depresivo, porque yo he estado de baja, y al mismo tiempo el reto de incorporarme a un centro de trabajo donde a lo mejor el estigma funciona y donde todos mis compañeros me van a mirar con cara rara, ¿no? Y entonces tengo que vencer por una parte mi enfermedad y salir adelante y poner en marcha los mecanismos adaptativos, y por otra parte saber cómo manejar un ambiente hostil que me mira como si fuera un bicho raro. Y eso es una situación que es muy dolorosa, y yo lo veo eso continuamente en la clínica, ¿no? Y yo creo que ahí la sociedad tiene que ser, digamos, como más afable y más científica, y entender que el que una persona ha tenido un episodio depresivo que no le incapacita en absoluto para trabajar y para hacer una vida normal, ¿no? Yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una labor importante de educar sanitariamente a la población, igual que los médicos. Me gustaría hacer contar un pequeño detalle. No es lo mismo un trastorno mental que un trastorno de personalidad. Quizás en las pruebas que se hace tanto a pilotos como, por ejemplo, a controladores aéreos, a conductores de autobús, lo que estás valorando es más cómo es su personalidad. Y ahí sí puedes detectar que hay personalidades que son más peligrosas que otras, que no pueden trabajar en este tipo de trabajos porque son más inestables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso se valora bastante bien. Pero ya como lo que planteaba él, ya lo que es el cambio que uno va haciendo a lo largo de la vida es mucho más difícil de adivinar, porque al final estamos hablando de adivinar, ¿no? Entonces sí que es importante distinguir que sí que hay esos controles. De hecho, la Comunidad Europea tiene controles muy serios, sobre todo para los pilotos, pero no puedes estar todos los días comprobando qué piensas hoy, has cambiado de idea, cómo lo llevas, porque eso no es funcional. Sí que es bueno que haya periódicamente unas revisiones, pero también necesitamos una educación a nivel social, que era un poco lo que él planteaba, lo que nosotros llamamos psicoeducación, ¿no? Que la población le pierda el miedo, porque al final todo el mundo conoce a alguien que en algún momento de su vida ha sido diagnosticado de algún trastorno mental. Y esa persona no ha dejado de ser la persona que quieres, solo que ha tenido durante un tiempo de su vida un problema, mejor o peor lo ha manejado y ha continuado. Muchas veces el trabajo ha contribuido a que esa persona pueda superar la enfermedad, el trastorno que ha tenido en ese momento. O sea que también hay que tenerlo en cuenta. También cuesta entender, con los avances que hay de la tecnología, que no haya un plan B, es decir, que todo quede en el factor humano, y que imaginemos que esa persona, en vez de todo lo que se está hablando de una posible enfermedad mental, haya tenido un infarto cuando está en la cabina sola y la puerta se haya cerrado. Y no hay un plan B. No hay un plan B en el que pueda accederse adentro de la cabina o no pueda dirigirse desde un control. Ha pasado con un tren, ha pasado con autobuses, en que la persona lleva una responsabilidad tremenda y no hay un plan B, queda todo puesto en el factor humano, ¿no? Igual que en otros espacios sí se ha avanzado,
en esto que tiene tanta responsabilidad y que hay tantas personas que dependen de una sola, debería haber un plan B que no deje todo el peso en la persona. No, porque sí que las personas para... al final somos frágiles y puede ocurrir algo. Puede ocurrir pues un infarto en la cabina. Claro, para eso sí hay plan B. Sí. Para un infarto sí, para cuando se produce cualquier alteración que no sea a propósito sí hay. De hecho, el piloto intentó entrar con una clave que tiene la puerta, pero él la bloqueó. O sea, cuando se hace a propósito, si yo a propósito hackeo los sistemas, va a pasar lo mismo. O sea, esto ha sido Pues algo que se tendrá ha que haber hecho. un plan C. Y quiero comentar una cosa sobre lo que se ha comentado antes, que me parece que es importante. Yo la experiencia que tengo, y he estado trabajando muchos años, a mí la sensación que me da es que cuando se habla de reincorporarse al trabajo después de un episodio de estas características, no hay ningún tipo de reticencia. Es decir, una cosa es el que es diagnosticado de una enfermedad mental seria, grave, el típico que tiene una crisis brutal, de una psicosis que debuta con un cuadro de esquizofrenia, tal, bien. Pero estamos hablando de que la inmensa mayoría, por fortuna, de los cuadros vinculados con el mundo de la psiquiatría, de la psicología, que se están tratando, son cuadros de depresión, de trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, que en ningún caso, por lo menos yo la experiencia personal que tengo, en ningún caso han sido rechazados o han visto un rechazo en el mundo laboral cuando se ha incorporado a su puesto de trabajo. Es más, todos estamos cansados, yo por lo menos es una práctica habitual en mi quehacer diario, ¿no? La recomendación, parte del tratamiento es la reincorporación a la vida normal, incorporarse a su medio laboral, por lo tanto forma parte incluso del tratamiento. Y desde luego es la excepción la que alguna vez te puede decir, jo, es que me dicen que como... No, normalmente esto está tan incrustado ya en la conciencia social, el que la depresión, como bien se ha explicado, supera el 20% de los habitantes, que los cuadros de ansiedad son cada vez mayores con el mundo en el que nos movemos, la vida que tenemos, la ansiedad permanente a la que nos vemos sometidos por todas las cosas, que convivimos con ello y lo vemos ya como algo normal, no es un estigma. Un estigma es esas otras enfermedades que tienen todavía ese San Benito del enfermo psiquiátrico, en fin, que tradicionalmente se ha considerado, entre comillas, el loco, ¿no? Pero que eso por suerte ha pasado de historia. Todos los tratamientos están evitando estas cosas. Sigue habiendo cierto estigma con ellos, eso es indudable, cada vez menos. Yo quiero levantar aquí, la mano para defender a esos otros enfermos. Sí, esos otros enfermos, que también son muy numerosos, esos otros enfermos hoy día, con los tratamientos, digamos, actuales, modernos, y con los programas de rehabilitación, son personas que de alguna manera pueden reincorporarse a su vida laboral y encuentran, yo lo veo en la práctica habitual, encuentran unas dificultades muy importantes, más en una sociedad en crisis, en una sociedad que es muy competitiva, en una sociedad donde hay un paro laboral tremendo, y entonces estas personas tienden a ser excluidas del sistema sistemáticamente. Y yo creo que ahí el estigma sigue funcionando. Y estas personas sí son excluidas del sistema, y entonces lo que les estamos haciendo un flaco favor, porque lo que estamos haciendo es entonces fomentar su enfermedad. Es decir, estas personas, ese sentimiento de exclusión, de no participación, de no tener ingresos, de no tener autonomía, etcétera, etcétera, todo eso tiene un impacto enormemente desfavorable en su vida, y eso les lleva a un empeoramiento de su enfermedad, a veces les lleva a consumo de alcohol y drogas, a veces les lleva incluso pues, a conductas que pueden tener un perfil antisocial como mecanismo de supervivencia en su situación. Es decir, que no solamente estamos hablando del enfermo trastorno mental, digamos, estético, sino estamos hablando de los que son menos estéticos. Y yo creo que ahí, y vuelvo a autoafirmarme, en la dificultad y en esta doble prueba, que es que por una parte tengo que superar mi enfermedad y por otra parte tengo que superar de alguna manera las barreras que me pone el sistema, la sociedad, la empresa. Las empresas muchas veces, cuando hay un paciente de este tipo, lo que pretenden es rápidamente una jubilación anticipada o un no sé qué y quitárselo del medio, vamos, o un despido, ¿no? Y yo creo que las asociaciones de pacientes, y no sé si aquí están representadas, pero yo creo que es una reivindicación permanente que se hace, ¿no? de que vivimos en una sociedad donde el que es débil, el que es distinto, el que es diferente, tiende a ser apeado y a excluido
de manera es que de entrada ya ¿no? estamos haciendo una mala diferenciación si hablamos de enfermedades mentales buenas y malas, ¿no? Ya muy mal, ya empezamos muy mal. Realmente lo grave o no grave de una enfermedad no es la etiqueta, el diagnóstico, sino cómo le afecta a las esferas de la vida de esa persona, es decir, cómo afronta el día a día esa persona, qué capacidades tiene para hacerlo o no hacerlo. Nosotros en CEAFES Empleo ahora mismo tenemos 2.600 personas con trastorno mental grave. Trastorno mental grave en sí no es un diagnóstico, es pues la trayectoria que lleva la persona de la enfermedad, cuánto tiempo le dura, hay un diagnóstico también, por supuesto, pero puede ser variable. ¿Que hay más personas que a lo mejor con una esquizofrenia llegan a un trastorno mental grave? Pues sí, pero eso no quiere decir que no estén conduciendo, utilizando máquinas, trabajando, teniendo responsabilidad. Que tienen un buen seguimiento y en apoyo, sí, pero como otras enfermedades que hay crónicas que tienen un seguimiento y un apoyo y que en el momento que no tienen ese seguimiento, no empeoran. O sea, yo ahora mismo vengo de ver a mi suegro que es diabético y acaba de tener un problema grave porque anoche no se tomó la medicación. Bueno, pues tan grave como que podía haber peligrado esta mañana su vida. Pues una persona con una enfermedad grave pues tiene que tener unos controles, pero no debe de ligarse a su desempeño. Eso va a variar en cada persona. Y en los niveles de apoyo que necesite cada persona, y el cómo lo afronte, y el cómo lo tenga, y las oportunidades que se les ofrezca. Entonces, un poco nuestra pelea es que no se le llegan a ofrecer las oportunidades. No es tanto que la persona no llegue a poder realizar un trabajo, sino que en muchas ocasiones no llega a tener la oportunidad de ver si puede hacer un trabajo. Cuando se detectan las enfermedades mentales que podríamos llamar más graves, suele ser en la época de pasada la adolescencia, los primeros años que la persona está formándose o está en las primeras experiencias laborales. Y inmediatamente ya se la desvincula del ámbito normal de una persona de esa edad. Ya con un primer brote ya empiezan los servicios especializados y los estudios se quedan aquí. Y nuestra experiencia es que hasta dentro de 8 años no va a volver a este camino, porque va a pasar todo un recorrido de si tiene, no tiene, qué hora sí, qué más apoyo. Si a cualquiera de nosotros 5 nos apartaran del mundo social y laboral durante 8 años, probablemente cuando nos incorporáramos seríamos bastante torpes, porque nos faltaría información, nos faltaría experiencia, nos faltarían habilidades. Y todo eso hay que recuperarlo, y cuanto antes mejor, pero también juega en contra nuestra edad, ya no tenemos la misma edad de aprendizaje, ni los métodos, ni los sistemas, ¿no? Entonces, realmente lo grave no lo hace el diagnóstico solo, lo hace toda esa falta de apoyo, todo es sacarse de la red normalizada a las personas y volver a incorporar. Es lo que os comentaba, que nos encontramos con personas con 30 años con una incapacidad laboral absoluta. Lo único que ocurrió es que se detecta una enfermedad, se diagnostica y a partir del diagnóstico ya se decide que no puede trabajar. No se valora si es un periodo de tiempo en que la persona tiene que incluso ingresar en un hospital, ¿por qué no? Tiene que recibir un tratamiento y tiene que volver a su puesto, a su formación o lo que tenga que hacer, un proyecto de vida. Entonces nos hemos empeñado en que por tener un diagnóstico no se puede tener un proyecto de vida y eso es un gran error. Pero mira, tú estás hablando de unos casos que son muy concretos, muy claros y muy evidentes. El adolescente que hace un debut de esos, bueno, tremendo, con una clínica muy florida, que le produce, o no. Cada brote es diferente. Sí, pero que esos evidentemente tienen muchas secuelas. Aquí estamos hablando de control, o no, te estoy diciendo que los hay que sí. Y que son los que tenéis detectados, ¿no? Hay otros que siguen haciendo su vida más o menos normal, están sometidos a su tratamiento, siguen con sus estudios, dependiendo de que se pueda o no se pueda. Bien, a lo que estábamos hablando aquí es el control por parte de las empresas de estos pacientes. Entonces, la primera duda que yo tengo es, la empresa, en sí la empresa, no tiene conocimiento de cuál es la causa de la baja del paciente. Por lo tanto, empecemos a aclarar cosas. La empresa no recibe el diagnóstico en el parte. El parte va en blanco diciendo que este señor está de baja, pero la empresa, salvo que el propio trabajador le diga estoy de baja porque tengo un cuadro depresivo o porque he tenido una crisis de no sé qué, no lo tiene por qué saber. Pero de las demás enfermedades tampoco. No, pero estamos hablando de las que estamos hablando, no, sí, de ninguna. Perfecto, de ninguna. Hasta ahí de acuerdo. No, de ninguna. Entonces, por lo tanto, ¿por qué se tiene que producir entonces un rechazo, un estigma o una dificultad en la reinserción laboral de estos pacientes si en teoría la empresa no debe saber, no debería saber cuál es el origen de la baja? Porque entonces no entiendo nada. ¿Quiere decir que los filtros que impiden que esa confidencialidad se salte, que los filtros que impiden que la historia clínica queda entre el médico
y el paciente, entre la inspección médica, que sí que recibe el correspondiente parte de baja con el diagnóstico, y el médico y el paciente, se sale de ese entorno y la empresa se entera, porque eso sería lo que a mí me preocuparía, porque eso es lo que yo creo que tenemos que primar por encima de todo, aun a sabiendas de que casar la confidencialidad de la historia con mi derecho a la intimidad y con la ley de protección de datos y con la información que tengo que dar a las instituciones sanitarias y a la institución que luego hace ese cargo de mi nómina durante los días de baja, y además a la empresa, pues todo esto casarlo a veces es complicado, porque si no somos capaces de casar todo esto, puede suceder por lo que está sucediendo, que por ejemplo alguien que no está en condiciones de poder trabajar, si alguien no da la señal de alarma, en esa empresa no lo saben y le siguen poniendo al frente a un señor que está medicado hasta arriba. Y no hablo ya solamente del caso este, lo puedo referir a otro ambiente. Yo como médico veo hoy a un paciente que sufre una enfermedad claramente invalidante para el ejercicio de la conducción habitual de un vehículo, un coche. Yo no lo notifico a tráfico y ese señor sigue conduciendo, y hay que esperar a que cuando renueve el carnet, cuando le corresponda, en el reconocimiento le puedan detectar o no eso y le quiten el carnet. Entonces estamos hablando de que compatibilizar los derechos de unos con las obligaciones y con el beneficio o perjuicio social que se puede producir es muy complicado, y más en una sociedad en la cual cada día todo esto está más normalizado, está normativizado, donde saltarse una ley de protección de datos puede implicar sanciones severas. Es decir, ojo, porque estamos cada vez poniendo más problemas y más dificultades para que todo esto se pueda congeniar y convivir. Pero a lo mejor debería...